en este equipo. Fenomenal. Muy bien, ya estamos. Ya estoy. Empieza a compartir la pantalla. Empezamos la sesión del día 3 del taller SAP, ¿vale? Así que dejarme que comparta la pantalla y podemos empezar. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos al taller SAP, la sesión del día 3, ¿vale? Vamos a hacer la continuación de del apartado número 1 y número 2. Estamos en el módulo de Finance, recordemos, y vamos a continuar con la agenda. Entonces, para hoy, ¿qué tenemos? Tenemos el pago a proveedor, ¿vale? Vamos a hacer pues el pago a proveedor, vamos a explicar lo que es el pago manual, el pago automático. Recordar que los que ya estáis registrados en el programa, vosotros vais a parametrizar para preparar el sistema desde cero, ¿ok? Desde creación de la company code, creación del plan contable, creación de la parametrización para los maestros, creación de los objetos necesarios para parametrizar el programa de pago automáticos, todo. Entonces, cuando vosotros hagáis el ejercicio, bueno, pues si os funciona toda la primera, pues quiere decir que en todos los pasos lo habéis seguido perfecto. Si sale algún error a hacer las tareas de key user, después de haber parametrizado todo, pues ese error va a ser vital para adquirir mayor conocimiento y profundidad, ¿no? Porque muchas veces cada dato que nos aparece un error es simplemente pues una secuencia, un dato maestro, algo que hay que pulir. Bueno, hoy vamos a ver toda esa parte. Ayer vimos la parte de la facturación, hoy vemos la parte de pagos. Luego la compensación, ¿vale? Porque cuando hacemos un pago, pues automáticamente puede estar hecha la compensación o en algunos casos hay desvinculación y hay que hacer una compensación manual, ¿vale? Y ya pasaríamos a lo que sería la parte de la práctica en sistema, ¿ok? Bien, voy a ir avanzando aquí para continuar y vamos con el primer apartado de pago a proveedor. En este caso, recordemos, pongámonos en situación, estamos en un proceso procurement to pay, que es el proceso P2P, ¿vale? En el programa de 6 meses, obviamente tenéis que ver desde el principio hasta el final. Aquí estamos haciendo un zoom de un subproceso concreto, ¿no? Que es que ayer hicimos la facturación y hoy hacemos el pago, ¿ok? Entonces, para este zoom del proceso, hay unas configuraciones que son requeridas para el sistema, ¿no? Que tengamos la clase de documento de pago, por los rangos de número, las cuentas de mayor, los datos maestros, ¿vale? El business partner, pues evidentemente hay una preparación incluso del propio programa de pago que hay que prepararlo, ¿ok? Este es un taller de 3 días en los que nos enfocamos a hacer un zoom en la ejecución de un proceso concreto, ¿vale? A ver, aquí, que no me pase yo, ¿no? Vamos a utilizar esta transacción, que es la F-53, para la salida de pago. Ayer le explicaba perfectamente Josué que el módulo de AP en las empresas de tipo industrial, por ejemplo, ya que producen, son empresas que utilizan con menos frecuencia el módulo de AP como proceso en sí para facturación y más bien se utiliza Material Management, el módulo de MM, para generar esa factura. Entonces, las empresas que tienen el SAP S/4HANA como RP, todos los departamentos de la empresa, mediante cada módulo, están integrados. ¿Ok? Claro, en las empresas de industrial que van a tener pues la parte de PP, MM, bueno, toda la parte logística, pues todo esto tiene mucho sentido. Pero como explicaba Josué ayer, que nos comentaba de su proyecto en Alemania, pues en tipos de empresas que son distribuidores o que son retail, que estas compras más bien se gestionan en un sistema externo y que realmente lo que se quiere ver reflejado en el sistema es el apunte contable, ¿vale? Y no se requiere pues activación de todo ese circuito del módulo, pues en esos casos van a haber interfaces, ¿vale? Con AP y van a haber cargas masivas de facturas, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se requiere una parametrización más exhaustiva, ir al detalle en el módulo de AP. Entonces, hay roles muy específicos de AP, tanto como key user como consultor, ¿vale? Alguien se puede hacer muy experto en un submódulo, porque recordemos que AP es account payable, ¿vale? Las cuentas a pagar
y están dentro del ámbito de finanzas, ¿vale? Dentro del ámbito financiero. Entonces, en estos casos, vamos a ver que el módulo ya tiene un estándar de por sí, ¿vale? Ya nos va a traer un estándar de por sí, pero nosotros como consultores tenemos que saber adaptar estas funcionalidades a los requerimientos de negocio. Entonces, por ejemplo, muchos casos de que nos vienen alumnos y nos dicen, mira, yo tengo 10 años de experiencia como key user, yo el módulo de Apple lo conozco perfecto, y cuando vamos al interview, o sea, a la conversación one-to-one para ver, ¿no?, el tipo de perfil, para ver con qué tipo de clientes o de proyectos encajaría ese rol, pues nos encontramos con que conocen mucho del módulo, pero en un cliente concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese cliente concreto, en esa empresa concreta, pues los procesos de negocio están parametrizados de una manera que si se quiere eso, explotar toda esa información para poder hacer un proyecto en otro sector, por ejemplo, entonces muchas cosas ya pueden ser no válidas, porque en cada cliente también se hacen transacciones a medida. Es decir, el SAP es un sistema estándar, pero muchos clientes ya sabéis que el estándar no va a cubrir el 100% y tenemos que ir justamente a los consultores a hacer eso, ese matching entre los requerimientos de negocio, lo que ofrece el estándar y ver esa capacidad de llegar, ¿vale? Y si hay un gap entre medio, un gap es eso, una diferenciación que hay entre el requerimiento de negocio y la funcionalidad estándar, entonces los consultores tenemos que ser capaces de escribir esos gaps, ¿no? Y por lo tanto, para escribir esos gaps con propiedad, ir directamente al punto y solventarlo, tenemos que conocer pues cómo parametrizar las clases de documentos que son parametrizables, que si yo tengo un campo aquí, poderlo activar de forma opcional, obligatoria, que si yo quiero añadir una fórmula en algún punto concreto, pues puedo hacerlo, puedo poner aquí un resultado de una fórmula, ¿vale? El sistema es parametrizable hasta cierto punto y donde no llega la parametrización, llega la programación ABAP. Por eso muchas veces a los consultores funcionales se les pide pues el skill de debug, ¿no? De debugging, que puedan debuguear, ser capaces de debuguear. No sé si a alguno le suena esto, póngame en el chat a ver si le suena que es debuguear y tal. Y si no, que no pasa nada, que en el programa lo vamos a ver. O sea, en el programa se va a ver todo esto, ¿vale? Realmente se llega al detalle, ¿vale? Al detalle para que vosotros activéis realmente el módulo, ¿no? Entonces, en este caso, al realizar el proceso estándar, pues vais a ir vosotros a entender cada dato que hay aquí, porque cada dato aquí es crucial, incluso la fecha, fecha de documento y fecha contable, pues hay que tener la comprensión de que el sistema SAP a nivel de cabecera de una factura lleva 3 fechas realmente, ¿no? 3 fechas. A ver si alguien se conoce esas 3 fechas que lleva el SAP, algún key user o consultor que ya tenga unas nociones, a ver si conoce las 3 fechas que lleva SAP a nivel de facturación, ¿no? Y mientras voy pasando con preguntas, ¿no? A ver, Luis Ángel decía lo del debugging, si buscar el error desde el código correcto, o sea, yo me presenta el sistema una validación. Puede que no sea un error, ¿eh? No, no siempre es un error, es decir, el sistema tiene un comportamiento. Si ese comportamiento que tiene el sistema no es el que yo estoy esperando, entonces voy a ir a debuguear para comprender qué está haciendo el sistema. Algunas veces puede ser un error y tengo que ir a debuguear para ver por qué me da ese error, y otras veces puede que no me dé un error, ¿vale? Me dé un mensaje de alerta o incluso me contabilice y me haga el proceso, ¿vale? No siempre es un error, pero hay un comportamiento del sistema que no cuadra con lo que estoy buscando y por lo tanto tengo que analizar al detalle. ¿Okay? Para eso obviamente esta programadora va, pero ese skill al consultor funcional de poder tener ese entendimiento de lectura de la BAP, no de ser programador, pero leerlo, pues ya es un gran plus, ¿ok? Bien, a ver, nos comentaba Julie de esto de monitorear el flujo de proceso. Sí, correcto, sí, hablando de eso, exactamente, monitorear el flujo, ¿vale? Del proceso para identificar si eso puede ser un error o es un comportamiento correcto, ¿vale? Y yo estoy esperando algo que puede ser que en mis cálculos y en mi fórmula esté mal, que todas las situaciones ya las hemos vivido aquí, ¿vale? Facturas, la fecha, sí, fecha factura, fecha contable y fecha de
sistema sería en este caso, ¿vale? A nivel de cabecera del documento, de la factura, las fechas que voy a tener por el estándar son la fecha de la factura, perdón, veis aquí en pantalla, lo podéis ver, fecha de documento, que equivale, en el 99% de los clientes lo he visto, al documento papel que me viene con una fecha factura, esa fecha factura equivale a la fecha documento, ¿vale? Y la fecha contable equivale a la fecha en el periodo contable que se está incorporando esa factura, ¿ok? Y luego la fecha del sistema, ¿vale? Que es realmente la fecha real en la que yo estoy realizando esa transacción. Esas tres fechas son muy importantes. Luego la fecha de compensación también se guarda, ¿ok? Pero se guarda ya a nivel de la partida individual, es decir, de las líneas, no al nivel de la cabecera, ¿vale? ¿Por qué esas tres fechas son importantes? Son tres datos que uno diría, bueno, son tres datos y ya. No, no, no. Son tres datos muy importantes. Porque la fecha del sistema te da la información real de cuándo se registró esa transacción, ¿ok? La fecha de documento que veis aquí en primera fecha, primer dato, equivale a la fecha en papel de la factura según lo que el key user haya definido, ¿de acuerdo? Si se ha definido así, y que yo lo he visto así en más del 90% de los casos, siempre hay una casuística, algún cliente que lo quiere de esta otra manera, pero esa fecha de documento equivale a la fecha factura que hay impresa en papel. En papel me refiero al PDF electrónico, ya, porque hoy en día ya nadie usa papel, todo va por electrónico, ¿ok? Eso sería la fecha de documento, ¿vale? Y la fecha contable normalmente va a coincidir con la fecha de documento, ¿vale? A no ser que me hayan pasado un papel, ¿vale? Que está, por ejemplo, el 30 de marzo o 31 de marzo, ¿vale? Y ese papel me lo pasan a mí, pues me llega al inbox, me llega el 1 de abril, ¿vale? Me llega el 1 de abril y cuando yo lo procese, fecha 1 de abril. Pero me tengo que asegurar de verificar que esa factura, porque diga 1 de abril en la fecha del sistema, eso es correcto, se ha registrado en el sistema el 1 de abril, pero la fecha de la factura es 31 de marzo, con lo cual eso ha de constar aquí en SAP como fecha de documento 31 de marzo y como fecha contable dentro del periodo de marzo para poder realizar el pago cuando corresponda, porque recordemos que el pago se realizará en base a las condiciones de pago, ¿no? ¿Qué condiciones de pago yo tengo acordado con ese proveedor? ¿Le pagaré yo a 15 días? ¿Le pagaré yo a 30 días? ¿Le pagaré a cuántos días le voy a pagar? Entonces, los X días que yo le pague va a depender en función de una fecha, ¿no? Que es la fecha base, pero esa fecha base toma la fecha, pues o bien la fecha contable o bien la del documento, la que se haya parametrizado, ¿ok? Entonces, a ver, nos comenta Luis Ángel, abrir periodo para contabilizar en fechas pasadas y realizar pago de compensación en el periodo corriente. Eh, Eso depende de las políticas, ¿vale? Financiera y de controlling en cada compañía, ¿vale? Porque lo habitual no es abrir los periodos anteriores, lo habitual es hacer todos los pasos y al cierre de periodo todo se hace un cambio y el día 1 ya estamos en el siguiente periodo, se bloquea lo anterior y no se abre. Esas son las best practices de SAP y es lo que recomendamos siempre. Que hay algunos clientes que por algún motivo X tienen que hacer algún ajuste y tal y en los primeros días tienen que abrir, puede pasar, pero normalmente hay un calendario que incluso hasta el día 1 o 2 se permite decir, bueno, hasta tal día está abierto y con lo cual tengo que mirar, ¿no? Si esta factura en qué periodo realmente y eso ahí la parte de controlling, el departamento de controlling o el key user de Finance and Controlling va a verificar, ¿ok? Pero eso va en función de las políticas, de los procedimientos financieros que cada empresa tiene, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando, pero veis la fecha valor ahí debajo, ¿no? También la fecha valor, o sea, realmente en SAP se hace un tracking de todo y hay que tener un entendimiento de cada dato, es decir, nosotros vamos al detalle en el programa de 6 meses, pero aún así eso es una base para seguir creciendo, esto es un no parar, ¿vale? Es un no parar, porque claro, incluso nosotros con tantos años de consultoría, pues muchos procesos, funcionalidades que activamos son las estándares, se adaptan en algunos casos,
¿vale? Pero puede haber un submódulo concreto que nunca se ha visto y que, bueno, toca implementarlo cuando es un cliente que lo requiere, ¿vale? Entonces, eso funciona de esa manera. Veamos a ver, vamos a explicar aquí un poco, ¿vale? Porque lo he explicado anteriormente, que era el pago manual, cómo se realizaría y lo que vais a hacer hoy en sistema, ¿vale? Y este sería ya el pago automático. Claro, en el caso de pago automático nos vendrá todo del módulo de compra, ¿vale? Para realizar el pago en compra y todo eso lleva un proceso, ¿no? De pasar de facturación de compra a los pagos de compra, pues hay que hacer una selección de partida del acreedor, ¿vale? Se selecciona el banco propio, que ya todo eso lleva una parametrización que ese proveedor ya tiene parametrizado con qué cuenta bancaria va a recibir todo ese proceso. ¿Vale? El documento de pago, selección la vía de pago, ¿vale? Todo el sistema va haciendo una secuencia, ¿vale? Para determinar qué partidas cumplen las condicionantes que vamos a lanzar el programa de pago, ¿ok? Entonces, todo eso lleva una secuencia y esa secuencia no es una línea así recta y siempre es así y tal, no. Eso se parametriza en función de los requerimientos de cada cliente. Obviamente que muchos datos son estándares, pero la secuencia va a cambiar en base al valor del dato maestro que haya. ¿Ok? Si, por ejemplo, hay un proveedor que se le va a pagar a 15 días y ya han pasado 20 días, va a entrar en ese circuito. Pero si a un proveedor que se le paga a 15 días, la factura se entró hace 5 días atrás y hoy estoy ejecutando el programa de pagos, no va a entrar en el circuito. Porque pues me faltan 10 días más, ¿ok? Entonces va a depender todo del dato que haya en los distintos segmentos, a nivel de dato maestro, dato a nivel transaccional, etcétera, ¿ok? Y a partir de ahí se genera el fichero de pago y finalmente pues ese fichero de pago mediante la comunicación con los bancos pues le llega al banco y el banco ya procesa, ¿no? Automáticamente los pagos. Entonces, eso nos llevaría pues a este punto, ¿vale? Del pago, ¿vale? Pago manual, pago automático y aquí ya miraríamos el tema de la compensación, ¿vale? Los que sois del área financiera, pues ya lo tendréis muy claro, ¿no? Que el proceso de compensación, que prácticamente es que todas las partidas pues estén no quedadas abiertas, sino que estén compensadas y eso lo vamos a hacer pues mediante una compensación que puede ser automática o puede ser una compensación manual también, ¿vale? Dependiendo del circuito que hayamos utilizado. Vale, bien. Entonces, vamos a seguir ya con la práctica para esto verlo en sistema directamente, ¿no? O sea, ya ver cómo sería el proceso, el de pago, hemos observado, lo vamos a ver ahora en sistema ambos, ¿vale? Pero en lo que sería la compensación, pues en la compensación tendríamos el proveedor, ¿vale? Y ya con el proveedor y la sociedad en la que corresponda, ¿vale? En una fecha concreta de compensación que vamos a dar, podemos delimitar algunas parametrizaciones para el sistema, ¿no? Si compensamos por importe, por referencia, por orden de pago, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo son datos que van a hacer un matching entre la factura y la compensación, ¿ok? O puedo yo seleccionar el documento, ¿ok? Entonces, bien, pasamos a ver aquí ya en el sistema, creo que mejor si nos podemos conectar, Adrián, al sistema y ejecutamos directamente en máquina, ¿te parece? No, Deyanira, en unos minutos más que empezaba a actualizar el documento. Ah, vas a subir el documento, Sí, perfecto. es que Pues sí, todavía, sí, todavía se está actualizando un poco. Sí, ahora, vale, pues sube el documento, compártelo ahí en el grupo, fenomenal, y entonces a continuación entramos en sistema, ¿vale? en Y unos ya minutos, Deyanira, en unos perfecto, minutos. perfecto, pues entonces tú me avisas, ¿vale? Y así dejo de compartir la pantalla. Sí, Mientras vamos respondiendo dudas, podría ser compensar automáticamente desde una variante asignada a un job, correcto, exactamente, sí, que de hecho ya el propio programa de pago, ya os cuento, ¿no? O sea, cuando uno implementa SAP, me acuerdo años atrás que todavía teníamos un usuario que gestiona el programa de pago, ¿no? La F110, pero ya en los últimos años no está automatizado incluso la F110, el programa de pago, ¿no? Igual que la compensación, igual que los cierres, ¿no? De hecho, estos proyectos típicos han pasado justo antes del boom del S4HANA,
pues la optimización de los cierres contables, ¿no? Entonces, pues se van añadiendo tareas programadas como los jobs, ¿no? Para poder realizar esas tareas que ya sabemos qué es lo que va a pasar cada periodo, ¿no? Entonces, eso es algo muy habitual en la consultoría, pues cuando llegamos a hacer una implantación de cero, una implementación de cero, pues se ve claramente. Los departamentos igual de facturaciones son X y cuando acabamos son Y, porque van a ser pues reubicados a la parte analítica, por ejemplo, a dar ese valor, porque realmente cuando tú estás en una empresa, pues lo que estamos dando, ¿no? Es ese servicio, ese valor de cómo optimizamos un proceso y cuando llega SAP y ayuda a optimizar, entonces esa carga manual que había de algo de actividades se reduce. ¿Vale? Y entonces sí, yo me acuerdo claramente que años atrás, hace 10 años atrás, cuando implementaba el SAP, pues todavía había un usuario que se encargaba de la F-110 y ya en los últimos años todo eso ha pasado a automatizarse. Obviamente siempre hay alguien con ese expertise por si algún job fallara o hay algo concreto que hay que mirar o hay que procesar algo puntualmente que se sale de la tarea programada, ¿vale? Eso puede pasar, pero lo habitual es lanzar todas estas tareas de la F-110 y de las compensaciones mediante job, ¿vale? Eso será lo habitual. Entonces aquí en pantalla estamos viendo qué es lo que vamos a ver luego el visualizar en sistema, ¿vale? Que en este caso pues hay dos partidas que están aquí abiertas y una serie de partidas, ¿vale? Que están aquí abiertas y que lo que va a pasar es que pues cada partida con correspondiente compensación vamos a asignar a cada partida con qué va a pagarse y entonces, bueno, procesas la compensación, ¿no? De tal manera que tú cuando estés en la FBL1N, ¿no? Por ejemplo, visualizando las partidas abiertas de acreedores o las partidas en general, porque ya no están abiertas, ya están compensadas, ¿vale? Vas a observar el documento y cómo ha realizado su respectiva compensación, ¿no? A la hora de hacer ese link entre lo que es la factura y el pago. ¿Vale? Entonces, ese link puede ser entre ambos documentos directamente, entonces un documento se compensa con el pago, la factura se compensa con el pago, ¿vale? O puedo yo tener por separado, pues una factura por un lado, un pago por otro lado, porque me viene por diferentes sistemas, por el motivo que sea, ¿vale? Puedo tener yo los dos documentos igual separados y luego hacer esa compensación y decir, bueno, estos dos documentos se compensan, ¿ok? Entonces, ambos serían válidos. Muy bien, y, vale, aquí había un slide más de teoría, ¿vale? Para la parte de la compensación automática, ¿no? Que en este caso, pues sí que se va a hacer realizando algunos criterios. Se van a utilizar alguna clasificación de criterio, como puede ser la fecha de documento, la referencia o la asignación o el importe, ¿vale? Y con esos criterios, pues tomar y hacer el cuadre, ¿no? Y decir, bueno, en base a estos criterios determino que esto se va a compensar de manera automática, ¿vale? Y eso es lo que va a pasar a posteriori de hacer ese pago o ese abono, ¿vale? Independientemente de ello, ¿ok? Ya de Yanira, lo pasé el documento aquí en el chat a ver si Ah, lo pueden perfecto, para muy bien, voy muy a bien. comenzar a compartir Sí, ahora para perfecto, porque ya esta era la parte final, ¿no? Esto ya era la compensación en sistema, cómo se parametriza la compensación, ¿no? Por plan de cuentas, por la cuenta contable, por el tipo de cuenta que es K de acreedores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo sería el proceso de compensación, pero creo que sería más interesante ya hacerlo directamente en máquina, ¿vale? Este es el circuito que ayer se explicó, simplemente como repaso aquí, antes de pasar a la actividad. Dejo de compartir, Adrián, y compartes tú. sí, Perfecto. Vamos a ver. ya voy a Mientras tú vas compartir. compartiendo, yo voy resolviendo preguntas que hayan surgido. Eh, Todo tipo de preguntas son válidas, ¿ok? O sea, apuntarme en el chat o guardarlas para después de la práctica, ¿vale? Sí, Toda en el pregunta es válida. documento, Sí, se ve. eh, sí, ya. Lo otro es, ella tiene acceso al documento, seguramente está por aquí, por el chat. Luego lo vamos a utilizar también en el grupo o en la página web del taller. A ver. Perfecto. Bien. Así que voy a habilitar la cámara. No sé si ahí ya se ve la cámara también. Sí, muy Ya. bien.
Perfecto, ahora nos conectamos a SAP, Sí, nos ¿verdad? conectamos a SAP. Eh, Ayer se quedó en que se realizaron facturas. Las facturas no están, o sea, son facturas pendientes de pago. Sí, ayer generamos bastantes facturas abiertas, ¿no? Está la partida abierta y ahora vamos a proceder al pago. Sí, al pago manual a proveedor, con este pago manual, con la transacción que vamos a realizar, se realiza el pago manual y se compensa de manera automática. Son esta actividad la que vamos a realizar hoy. Ok, Y vamos al punto uno, pago manual a proveedor. Eh, Antes de pagar al proveedor, vamos a visualizar las partidas para que lo veamos nosotros de manera detallada. Tenemos aquí nuestra transacción el FBL1N, la que indica en el documento. En el documento va a estar también, sí, esta transacción aquí. Esta transacción vamos a indicar nuestro proveedor. Vamos a realizarlo para el proveedor uno de ayer. Aquí está con este formato o esta codificación que cada uno tiene su propia codificación en base al usuario. Vamos a informar aquí. En mi caso, yo voy a mostrar aquí que, por ejemplo, soy el usuario 9, el proveedor uno en la sociedad que realiza el apunte contable ayer. Si dejo esto partidas abiertas, también voy a visualizar la partida abierta. Ah, es que no tengo partida abierta, parece que ya están pagadas. Voy a darle todo acá, ah, visualizar ok, todo. Sí, ahí perfecto. ya tengo. Sí, para realizar el documento, claro, para realizar este documento tuve que realizar el pago. Sí. Perfecto. Observemos esas Entonces, partidas que tienes, Adrián, por favor, en sistema, para que quede también esto clarificado, ¿no? Que esa sí, 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 no, sino que partida, ahora mismo, antes que nada, voy a realizar una factura. ¿Sí? perfecto. Vamos a esta factura la tendría que haber realizado igual ayer, ¿sí? Sí. Para este proveedor, la fecha de factura. Vale. Sí, yo voy a indicar, por ejemplo, aquí 400 para que veamos la diferencia. IVA soportado K3 y la cuenta de mayor de suministros. Estamos con el plan de cuenta de España. Aquí 400 también. Esto es lo básico, no Ah, necesito perdón, agregar el IVA más. soportado de cuánto era, Adrián. Sí. Ah, perdón, es 3K. Ah, ok. 3L, perdón, 3L, el Vale. 21%, ¿sí? Eh, Todas estas indicaciones están en el documento de ayer. Sí, podrías en referencia añadir, por favor, ese dato en referencia, en la pestaña de datos básicos para no perder el rastro, ¿no? Ahí en referencia, poner un Sí, también dato, lo vamos a ver. sí, así para identificarlo fácilmente, que los que ya veis este proceso en el día a día, sabéis que el campo referencia es muy habitual verlo rellenado con el dato que viene de MM, con el código, digamos, de la numeración de la factura, ¿vale? Ujú. Voy a indicar simular aquí. Indicador 3L. Ah, es que, claro, aquí cambié. Ah, sí, correcto. Sí, lo que pasa es que en lo Perfecto. que aquí Enter y ya, sí. vamos a ver si me permite aquí. Es que al inicio ya me coloca para todas las posiciones. Sí, no, no me permite. A ver, voy a leer mientras aquí en el chat. Si es un pago de una Ya. factura en moneda extranjera, la cuenta contable del registro debe ser igual en moneda extranjera o local. Si es un pago en moneda extranjera, la cuenta contable de registro debe ser igual en moneda extranjera o local. Ah, no. Si es un pago en moneda extranjera, entonces ya tú puedes cambiar la moneda, ¿vale? Puedes cambiar la moneda y luego a la hora de tú registrar en sistema, si por ejemplo esta sociedad ahora, la sociedad está en euro y tú quieres registrar una factura en dólares, puedes hacerlo, registrarías en USD y a la hora de grabar, el sistema grabaría que la transacción se realizó en la moneda extranjera, que sería dólares americanos,
pero a nivel local la moneda se grabaría en euro. Entonces, ¿cuál es la moneda local? La moneda local es la moneda de que está en la sociedad FI. ¿Ok? Entonces, bueno, esa también es pues uno de los plus, ¿no? de SAP, ¿no? El multimoneda. Todo el tiempo nos está grabando. ¿Ok? Bien. Aquí voy a visualizar las partidas abiertas. Entonces, Perfecto. si ahora ustedes con su usuario, con esta transacción visualizan, tendrían que visualizar del proveedor uno por lo menos o la factura de 500. Si han hecho más facturas, claro, van a aparecer aquí las facturas pendientes de pago. A modo de ejemplo, aquí solo estoy colocando una para hacer el seguimiento sencillo. Una vez que ya tenemos este punto de acá, el 1.1, visualizamos esto, vamos al pago. Para eso, aunque no esté en el documento aquí, vamos a abrir, lo vamos a dejar esto aquí y vamos a abrir otro modo acá. Así no tenemos que volver y solo vamos a refrescar aquí, ¿ve? Aquí está el primer modo, una ventana nueva y aquí. Entonces, vamos a realizar el pago con la transacción F-53 y aquí tenemos los datos. F-53. Informamos los datos, la fecha actual. Tenemos todos los datos informados aquí. En bancos, una cuenta de mayor de bancos. Y el monto, claro, en este caso yo voy a colocar 400 porque aquí yo hice, Bueno, va a ser el pago total, entonces el claro, de importe este. coincidirá con la factura en este caso. Mm. Sí, claro que aquí tiene las indicaciones que ustedes tienen que considerar de cuánto es el monto. El monto de la primera factura es de 500, por eso aquí también está 500. Este importe, correcto. Sí, el importe. Entonces, la cuenta, aquí, la uno, cuenta mayor, ya tenemos aquí todos los datos informados y vamos a tratar partidas. Bien. Aquí vemos que solo hay una factura pendiente de pago. Este es el número de documento. Aquí se ve el número de documento. A ver, sí. Vemos que el importe entrado con el asignado cuadra. Si tuviesen varias facturas, tendrían que deseleccionar las demás y seleccionar esta. Tiene que marcarse azul. Se selecciona todo con acá y bueno, se selecciona toda y desactivan y luego seleccionan la que quieren y le dan a activar. Para en este caso voy a dar simular. ¿Sí? Lo que decía antes de venir, o no sé si alguien comentaba, aquí es para el pago parcial. No vamos a hacer ahora, hay muchas actividades para hacer, no, yo no voy a dar tiempo, pago parcial, partida, resto y pago parcial. Vamos directamente aquí, simular. Bien, y vamos aquí a contabilizar. Aquí tenemos el número de documento. Como tienen ustedes su documento, el documento Word lo descargan y se anotan ahí el número de la actividad que va realizando los datos, va realizándolo, buscan el número de documento de la factura que se va a pagar y aquí el número de documento. Bien, ahora el siguiente paso es refrescar el listado de partidas. O sea que aquí ya hemos realizado esta actividad. Cerramos esto acá y vamos al otro modo, ¿no? A la ventana anterior. Está acá. ¿Sí? Y aquí solo tenemos que dar clic derecho a refrescar. Bueno, había dejado yo solo partidas abiertas. Voy a darle todas las partidas. Vamos a procesar. Y aquí tenemos, ¿sí? Voy a visualizar esto así. Número de compensación. Documento de compensación seleccionamos y vamos a sacar subtotales. Perdón, este de aquí. Bueno, de hecho, solo tenemos 4 documentos. No necesitamos hacer más. Si tuviesen más, sí, habría que organizarlo. No, no me está permitiendo, sí. Habría que organizarlo para que ustedes hagan el seguimiento. Pero aquí vamos a ver que, como hace un momento nos anotamos el número de factura, estas son imágenes ya, eh, facturas ya compensadas y pagadas y tenemos que ignorar estos números de documentos. El que acabamos de anotar está aquí, el 2.
el de 400, este de aquí, ¿sí? El KR, este de acá, el documento KR, si damos doble clic para este documento, vemos Ah, que es la documento de fecha que antes compensación. nos comentaban, ¿vale? En el chat, ¿no? ¿Qué fechas hay en el sistema? Observemos que esta fecha está a nivel de Sí, la partida individual, en la posición uno, ¿vale? Pero sí, esta es la sí. que nos comentaban. Ujú. Y dale doble clic, ¿vale? Si quieres, a este documento, ¿no? Para navegar Sí, a la compensación. sí, ahora vamos a visualizar, digamos, Ah, vale, perfecto. ¿sí? Vamos a visualizar. Esta es la factura, este sería el pago. Aquí, en resumen, ¿sí? Tenemos el pago. Eso Vamos es. acá, ¿sí? Que ya Entonces, hace de documento de compensación a la vez, ¿no? Ujú. sí, 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 está vinculado. Lo ven aquí, el documento de compensación es el mismo con la factura y, claro, con el pago. Este mismo hace el mismo vínculo. El monto es 400. eh, Y el vencimiento, perdona, el vencimiento quiero verlo. Ah, vale, era inmediato, ¿no? Por eso tienes la sí, misma este era fecha. inmediato. Hay Vale. otro proveedor que se ha dado de alta con 30 días, ¿sí? Podemos entrar a ese documento, Sí, al sí, documento para ver la condición de pago, por favor, al KR. Eso es. Y vamos a ver la condición de pago, el cero sí, cero uno. Eso es. Abramos el inmediato. desplegable porque este punto es importante, ¿no? Que simplemente comentar que estamos utilizando esta condición que dice bien Adrián, que es pagadero inmediato, sin descuento por pronto pago, ¿vale? Y por lo tanto el sistema calcula que inmediatamente a la hora de compensar, pues todo correcto, ¿vale? Si fuera a 15 días, a 30 días, por ejemplo, pues sería distinto. El sistema la marcaría como que no está vencida la partida, ¿ok? La marcaría así porque es a X días. Y había una Sí, pregunta aquí en el chat, Adrián, em, que durante el programa, si el curso si se explica cómo se genera el documento de asignación, pues sí, correcto, Luis. Durante el programa vamos a parametrizar y realizar que la asignación de hecho tiene que fluir desde el módulo de MM, tiene que fluir a Finance, ¿vale? En el campo asignación o en el campo referencia, ¿vale? Y algunos clientes, por ejemplo, manejan ahí una lógica, ¿vale? Que puede haber una lógica y en otros casos lo que se hace es que a veces esos códigos tienen que pasar por el gobierno, eso depende de las normativas también en cada país, ¿no? A veces la codificación hay un tracking que se ha de hacer para cualquier tema de facturación, especialmente electrónica, donde eso se tiene que ir, obtener un ID que da el gobierno y luego incorporarlo, ¿vale? Entonces, eso también lo vemos, obviamente la interfaz con cada localidad no, porque estamos haciendo en una localidad, ¿no? En el sistema, la sociedad FI, pero tenemos que conocer, porque esto es clave para el área financiera, ¿no? De cada dato cuenta, cada dato es importante, ¿vale? sí. Tenían que realizar el apunte contable en el proveedor 2. Bueno, yo estoy realizando un apunte de 700 aquí. Ok. Eh, sí, lo que pasa es que voy a darle visualizar en este caso para el proveedor 2 igual todas las partidas. Voy a indicarle acá. ¿Sí? ¿Para qué ejercicio vamos a usar este? Ah, vale, no, el vencimiento no está vencido este aún, ¿no? Sí, voy a indicar esto acá. Vale. Vencimiento el 15. Eso es. Entremos dentro del documento para ver la Sí, condicionante. aquí. Eso es. Vale, bueno, así va a quedar más claro. En este caso hemos usado una condicionante NT30, que entiendo que es a 30 días y por eso te hace un cálculo, ¿no? Y te lleva Sí, al siguiente. Vale, esta, fenomenal. esta sería la fecha de vencimiento como lo vemos acá. Aquí, por si Ujú, acaso, seleccionamos el layout CADPIX acreedores para visualizar esto así. ujú. Y esto lo que decía Deyanira antes que comentaba que cuando se va a parametrizar o configurar el programa de pagos automáticos, claro, todas estas fechas son muy importantes. El programa Eso me automático, parece importante, Adrián, lo que has comentado. Si vas un momento a la FBZP, ¿verdad? Para mostrar todo lo que lleva detrás eh, de forma visual.
Sí, Ujú. solo que antes todavía falta realizar de venir a otra actividad. Ah, vale, ok. ¿Ya? Ahora sí lo vamos a ver. Solo era para mostrar esto que cuando realicen esta actividad con el 02, o sea, el listado de partidas les va a salir la fecha de vencimiento desplazado 30 días. Y claro, la actividad de pago ya aquí está para realizarlo, tendrían que realizarlo de la misma manera, el pago de las facturas que tengan. Pueden hacer más facturas. Sí, aquí se propuso en la anterior práctica hacer tres facturas, ¿no? Dos facturas para el proveedor uno y una para el proveedor 2. No estoy seguro si tenían que crear tres proveedores, pero pueden crear otro proveedor también. Ok, ¿y cuál es la práctica que nos quedaba pendiente, Adrián? Nos falta, esto sería el pago para la otra factura. Ok, Esto, la compensación manual. Ahora, como hemos realizado el pago, automáticamente se ve compensado, ¿no? Lo que tú decías de Yanira, ¿no? sí. Entonces, lo que vamos a realizar ahora, se han dado cuenta que hemos realizado el pago, teníamos la factura pendiente de pago y luego vamos al listado de partidas y está todo compensado, está en verde. Se Ujú. vincula el documento de compensación con la factura, con el pago, bueno, el pago mismo está vinculado. Entonces ahora solo faltaría esta actividad, una compensación manual. Entonces aquí se va a hacer un anticipo al proveedor, supongo, ¿no? Que el proveedor está pidiendo cierto producto y, bueno, le estamos pidiendo cierto producto a un proveedor y nos pide el pago anticipado antes que llegue el Ok. producto, o sea que no tenemos la factura, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a realizar esta actividad con esta transacción. Primero, un anticipo a proveedor. Es lo que vamos a realizar ahora. La F-48. Yo lo voy a hacer, si voy al listado de partidas, bueno, también voy a hacer un listado de partidas antes para que tengamos así un tracking, ¿no? Un listado de partidas. Como ya tengo partidas en este proveedor, voy a ir al 3. A ver, el 3, si no me equivoco, el 3 no tengo nada. Entonces ahí vamos a seguir a hacer un seguimiento limpio. Voy a indicarle, el 3 tengo uno. Ok, Bueno, no importa. está bien, están compensadas, no pasa nada. Si esta no nos va, sí, Ok. no nos va a confundir. Ujú. Entonces vamos a hacerla con esta, con el proveedor 3. Voy a, Vale. voy aquí al anticipo, anticipo proveedor. Bueno, informamos los datos. Bien, la cuenta de acreedor, usuario 09 y un C3. También el 03. Bancos. Y el importe, ya, indicarle 800 aquí. Un anticipo de 800. Bien, aquí, indicador CME. Esto es importante que en este caso, Sí. que sepáis que este circuito nuevo que estamos haciendo de un anticipo a proveedor, pues utilizamos las cuentas de mayor especial, ¿vale? También conocidas como las CME, ¿vale? Que se utilizan en este tipo de situaciones en las que necesitamos que el apunte vaya a una cuenta asociada concreta. Para eso se utilizan Sí. las cuentas de mayor especial. Detrás de esto, por si acaso hay otra parametrización. Bueno, aquí no. Evidentemente, claro, este circuito ya está preparado, pero es para conocer un poco el circuito, ¿vale? Y ir entendiendo todo lo que hay por detrás, ¿no? Porque por detrás hay una parametrización de las cuentas de mayor especial, que el plan contable sea acote, ¿vale? O sea, hay una Sí, preparación, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, seleccionamos X. Bien, ya tenemos todo lo. Por si acaso, ¿no? Tenemos aquí todo esto detallado también para que ustedes lo realicen. Bueno, aquí también Ah, nos falta la perfecto. computación, ¿sí? Muy bien. Entonces pueden aprovechar de realizar esta actividad. Aquí ya presionamos Enter. Sí, 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 perfecto. Sí, Vale. yo había dado 400 a este, aunque aquí dice, bueno, yo me estoy saltando, ¿no? Dice 250. ¿No, ¿Ya? no era 800, Adrián? Ah, sí, 800, ¿no? Sí, Sí, correcto. 800. Bien, entonces aquí documento singular, 800 Ok. y contabilizamos el anticipo. Bien, el 13, 15, 13.
como tenemos la otra ventana esta de aquí, bueno, vamos a darle a refrescar, a ver, refrescar no nos va a marcar más que lo mismo. Lo que Claro, porque pasa es está que filtrado. sí, está filtrado operaciones CME, Puente de Eso es. Mayor. Tenemos que Ujú. tiquearlo. No les va a salir nada, sino todo. Y vamos acá. Ahora sí, sí. Acá miren, indicador CME X. Podemos Perfecto. también indicar esto, el layout, El layout de CatPix, el CatPix, podéis crear un layout, pero sí, sí, es un layout, ¿vale? ¿sí? Y la fecha de vencimiento es la misma, inmediata para el proveedor 3. Porque si no me equivoco, así estaba también en la guía, en la primera. Ok. Entonces, ya tenemos el listado de partidas. Bien, ahora, ¿qué es lo que falta para esto? Eh, a ver, no sé si ya alguien ya seguramente ya dedujo, ¿no? ¿Qué es lo que falta para hacer la compensación? El pago, claro, el pago. Sí. Bueno, en realidad falta el siguiente punto que es la factura. Así, cuando llega la factura y Que, baja, ya el anticipo ya lo has hecho, sí, ¿no? como Perdón. estamos Y en este entonces, circuito, sí que es diferente, sí. claro, claro, estás No, el haciendo primero el anticipo anticipo. es el pago al proveedor, ¿no? Entonces, Claro, bien. Vamos ahora a recién realizar la factura. correcto. Bien. Bueno, algún dato que me había olvidado aquí es que no había colocado el campo asignación, compensación manual, pero bueno, no importa, ¿no? Porque para esto no es necesario, solo, era solo para que salga. Si ustedes lo siguen al detalle, sí, va a salir compensación manual acá. Ok, Asignación, compensación manual. Voy acá. El acreedor del 3, ¿no? US 09-03. Proveedor. Bien. 800, 800. Ahora fijémonos acá. A ustedes igual les va a salir, ¿no? Existe anticipo sin factura de 800 euros. Sí, nada más. perfecto. Está el aviso. No, sí, tenemos. Seleccionamos. Hacemos lo mismo. Es una factura común y corriente. 800. ¿Sí? Aquí, lo único que había indicado ahí es colocar aquí. Compensación manual. Bueno, como indica en el manual. ¿Sí? De acuerdo. Para verlo en el listado aquí. En el campo asignación. Aquí Sí. Bueno, en está. este caso hoy es un dato informativo, ¿vale? Pero Sí, en otros casos podemos utilizar y parametrizar para que ese campo de asignación tenga una regla, una fórmula, se rellene en automático, nos venga de MM. O sea, nosotros como consultores podemos pues hacer, digamos, el sistema más flexible, de acuerdo al requerimiento del cliente, ¿vale? Pero en este caso, bueno, para la práctica estamos mostrando el proceso, ¿no? ¿Cómo sería? Ujú. sí. Entonces ya hemos realizado la factura. Ahora vamos a refrescar esta lista. Vale. Entonces Y veríamos aquí los dos tenemos, apuntes abiertos. Ujú. sí, se dan cuenta que antes cuando realizamos el pago automáticamente se compensó. Entonces ahora tenemos Perfecto. los dos documentos por ahí libres. Lo que tenemos que hacer es vincularlos. ¿Sí? Y lo que decía de Yanira, en campos, bueno, en la parametrización nosotros podemos indicar que en caso, ahora no vamos a realizar la práctica de la compensación automática, pero también se hace compensación automática, porque En vienen de base a ese diferentes campo, sistemas. claro, en base a Sí, ese campo, al importe, ¿no? Se deja unos sí, criterios y se hace. Vale, perfecto. sí. Entonces, para la compensación automática, podemos indicar que tenga en cuenta el campo de asignación, tiene que ser lo mismo, el monto, y en base a esos criterios, el sistema compensa automáticamente la factura con un anticipo, por ejemplo. Ahora no vamos a hacer prácticas de compensación automática en sistema, pero es para que sepamos que eso se parametriza para que funcione de esa manera. Y eso lo Y como veríais en esta es el una... programa, eso lo veríais en el programa que Sí, vosotros mismos para vuestra sociedad vais a aprender y parametrizar para que se compensen los apuntes de forma automática y ver, ¿no? Y ensayar con los criterios. Muy bien, bien, pues pasemos a compensarlo, si te parece, Adrián, porque ya los minutos claro, se nos han ido y ya se acaba el tiempo.
Aquí nos anotaríamos el documento, listado de partida la refrescamos. ¿Vale? Y vamos a la Aquí, compensación, ¿cierto? Ahora. esto está como en detalle. Perfecto. Aquí, así no tiene que quedar. Igual en esta imagen, ven el campo de asignación, no tiene que ser Ok, completamente igual, está igual diferente. Y en tu último punto sería la compensación manual. vale. Solo tenemos, vamos acá. Y ya con este Es- punto acabaría la práctica, Sí, aquí solo tenemos que indicar el proveedor que estabas proveedor, utilizando, ¿no? en este caso 03, Ok. indicador CME, X, En si no este nos caso sale nada. utilizamos ese que es el de anticipo. X está parametrizado. Claro, X es un valor, pero por detrás tiene una parametrización, ¿no? Que significa Sí, la cuenta de mayor especial. y Vale, ahora ya podemos fenomenal. ver. Fijémonos que esto todo Saldo cuadra. cero, perfecto. Muy bien, Documento singular podemos ver acá, perfecto. contabilizamos. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Vamos al listado nuevamente, a la anterior ventana y vamos a darle a refrescar. Sí. Entonces, vamos a ver que el de 800, fijémonos acá, se nos crea este documento de clase SU y cada uno está vinculado tanto a KR como a KZ. Vamos a ver acá KR acá. Está bien, su documento de conversación es este, el 03. Si vamos al KZ, también el 03. Perfecto, pues ya tenemos toda la vista allí, así que nada, con esto cerraríamos. Adrián, comparto yo un segundo para resolver las dudas que me han enviado por chat algunos y así lo voy Sí, respondiendo. este, Perfecto. lo único que, bueno, como decía hace un momento del programa automático de pago, Ah, si puedes visualizar uno ya ejecutado, por ejemplo, ¿vale? bueno, la transacción esa, ¿no? La de configuración. Eso es, ¿no? La transacción de configuración, ¿no? De lo que hay detrás. Pero bueno, esto en el programa van a ver paso a paso, línea a línea. Puedes entrar a cualquiera de estas vistas, ¿no? Sociedades todas o vías de pago, etcétera, ¿no? Sí, Esto, eso. esto se configura, digamos, por país. Bueno, una configuración amplia. Hay que tener configurados los bancos, las cuentas bancarias de bancos, ciertos montos disponibles, eh, qué proveedores vamos a tomarlos en cuenta. Al proveedor también hay que confeccionarlo para que considere para el programa de pago. Ahí el campo que decía de Yanira, no sé si lo dijo, en el proveedor tiene que estar informado la vía de pago, porque si no, no lo va a ver. Y ahora nosotros hemos realizado, digamos, hemos dado de alta a nuestros proveedores, pero solo hemos utilizado datos básicos para que podamos realizar prácticas. Pero podríamos haber, digamos, informado a un proveedor para que lo considere en el programa automático e indicar la vía de pago. Y ahí tomaría, por ejemplo, para aquí en pagos, condición de pagos, bueno, por acá, vías de pago. Eso es, ¿no? Si activamos, ¿no? Se La T activaran. del CEPA, y eso ya es cada país también tiene un tipo de fichero, ¿no? O un pago automático. No sé si alguien aquí ya ha trabajado con esto de las interfaces con bancos, ¿no? De enviar los ficheros que estén conectados con los bancos, pues por normativas que se estandarizan. Pues aquí va cambiando, ¿no? Por países también o por zona. Por ejemplo, el CEPA es para toda la Comunidad Europea. Luego en Gran Bretaña hay otro tipo de ficheros, ¿no? Entonces hay una normativa, pues la MT, las MT, por ejemplo, ¿no? La MT 90, como comenta Luis Ángel, ¿vale? Hay varias tipologías dependiendo del país y todo esto hay que parametrizarlo, hay que hacer un mapeo. Bueno, ya los formatos, muchos ya nos vienen por estándar, ¿no? El CEPA, por ejemplo, los MT, hay algunos que van a venir por estándar y hay otros que hay que hacer ajustes, ¿vale? Ajustes de fichero.
¿vale? Sí, Y voy a esto dejar lo vais a correcto. hacer en el programa, pues un paso a paso. Gracias, Sí, Adrián. Muchísimas gracias. Pues esto, la sesión de hoy, yo voy a compartir ahora para resolver las dudas, ¿verdad? Y que vosotros no digáis vuestras dudas, ¿vale? Bueno, sí, estamos. antes de cerrar el recording para pasar a resolver dudas, comentaros que los que queráis esa sesión individual de exactamente vuestro perfil, con qué tipo de evolución siguiente nivel, porque si estáis aquí para aprender más SAP en profundidad, es por llevar vuestra carrera a un siguiente nivel, sea donde estéis, o sea, en un nuevo reto, ¿vale? Pero entiendo que ese es el objetivo, con lo cual, encantados de atenderos, ¿vale? Bueno, pues hoy ha sido el día del taller 3 y así que pongo ya pausa al recording para pasar a la resolución de dudas. Ok, gracias.